En este video vamos a trabajar el teorema del seno y el teorema del coseno. Estos son un par de teoremas que nos permitirá ampliar ahora nuestro campo de acción. Veníamos estando limitados a únicamente resolver triángulos que obligatoriamente fueran rectángulos. Pero gracias a este par de teoremas, la trigonometría empieza a tomar otro matiz y podemos extrapolar todos nuestros conocimientos al uso y aplicación de cualquier tipo de triángulos sin necesidad de que los mismos sean rectángulos. El teorema del seno, ¿en qué consiste? Es una relación de proporcionalidad entre la longitud de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos respectivamente opuestos. El teorema nos dice que la razón, es decir, el cociente entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo que está opuesto a él, en todo triángulo siempre será constante. Entonces, para ello veamos nuestro triángulo no rectángulo. Alfa, beta y gamma son distintos, todos de 90 grados. Tenemos nuestros tres lados A, B y C. Utilizo colores para identificar claramente qué lado es opuesto a qué ángulo. A opuesto a alfa, B opuesto a B, C opuesto a gamma. ¿Qué establece la ley del seno? Bueno, esta razón entre longitud del lado, seno del ángulo del lado opuesto a él. A seno de alfa, B seno de beta, C seno de gamma me da una doble igualdad que utilizaremos de acuerdo a la conveniencia de lo que necesitemos en el ejercicio. Si de repente estoy trabajando con los valores de A y B, alfa y beta, y necesito alguno de estos como incógnita, pues trabajaré con esta parte de la igualdad. De lo contrario, trabajaré con esta parte o puedo trabajar con los extremos como tal. Veamos un ejemplo para ver cómo utilizaríamos esto entonces. Tengo el siguiente triángulo. Me dicen que este lado llamado B vale 15 centímetros. Deseo conocer este lado llamado C y solamente tengo los ángulos que están en el vértice B y en el vértice C. Lo primero es que verifiquemos que 76 más 42 me da 118. Eso hace que el vértice de A sea imposible que haya un ángulo de 90 grados, ya que 118 más 90 sería mayor a 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo. Entonces estamos en presencia de un triángulo no rectángulo. Conozco dos ángulos y un lado opuesto a alguno de estos ángulos. Esto me ayuda a que esto sea viable aplicarle el teorema del seno. ¿Qué parte si nos llevamos únicamente por la nomenclatura, chicos? Les recuerdo que en esta fórmula A, B, C lo coloca uno aleatoriamente. Pero bueno, supongamos que vamos a seguir el orden de que tenemos B, tengo, en este caso sería beta, desconozco C y tengo gamma también como ángulo dado. Aplicaríamos el lado derecho de la igualdad. C sobre seno de 76 debería ser igual a B, 15, sobre el seno de 42. Despejando de aquí la fórmula, tenemos justamente que nos quedaría 15 por seno de 76 sobre 42, y esto es aproximadamente igual a 21,75 centímetros. Es de hacer notar en este momento, chicos, el uso de la calculadora va a ser permitido para esta parte de la materia, ya que el hecho de que no tengamos triángulos rectángulos hace más complicado el trabajar con ángulos notables. Por lo tanto, para esta parte de la materia podremos usar nuestra herramienta de la calculadora. Veamos ahora nuestro teorema del coseno. El teorema del coseno permite conocer el lado de un triángulo cualquiera. ¿Okay? Eso es lo que nos establece si se conoce obligatoriamente los otros dos lados y el ángulo opuesto al lado que se quiere conocer. Vamos a verlo a través de la fórmula. Fíjense, si yo quiero conocer el valor del lado A, para poder aplicar teorema del coseno, fíjense que estos dos teoremas no es que yo los pueda aplicar cada vez que yo quiera, los voy a poder aplicar dependiendo de lo que yo conozca. En el caso anterior, lo recapitulo rápidamente, si yo hubiese querido conocer A, necesitaba conocer alfa, obligatoriamente necesitaba conocer su ángulo opuesto, si no, no podía hacer nada, y alguna de las otras dos parejas lado ángulo opuesto. Si no tengo eso como los datos, el teorema del seno es inútil. El teorema del coseno que nos dice, si quiero conocer A, ahora lo que necesito saber es los otros dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Fíjense que siempre
el ángulo opuesto al lado que estoy buscando va a estar comprendido entre los otros dos lados del triángulo, ¿ok? Entonces, tenemos que la fórmula para calcular A viene dado por A cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados. Cuidado con cometer el error de decir que es la suma de los catetos. Aquí no podemos hablar ni de catetos ni de hipotenusa porque no estamos en presencia de un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, lado A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble del producto de ambos lados por el coseno del ángulo formado entre ellos. Nuevamente, como les acababa de comentar con la ley del seno, con el teorema del seno, las letras en realidad pues las coloca uno aleatoriamente porque uno diría, bueno, mira, si yo quiero conocer en vez de A, quiero B o quiero C, la fórmula se extrapola. Simplemente B cuadrado, entonces sería A cuadrado más C cuadrado, menos 2A por C por coseno de beta, perdón. Y si quiero conocer C, necesito A cuadrado y B cuadrado por el coseno de el ángulo gamma que tenemos acá. Entonces, estas tres fórmulas que muchos estudiantes piensan que son tres fórmulas independientes, en realidad es esta misma. ¿Qué es lo importante del teorema del coseno y del teorema del seno? Simplemente entender el contexto de la misma. ¿Qué necesito? ¿Cómo se aplica? Para poder resolver cualquier triángulo no rectángulo. Algo importante de estas leyes, y esto va a quedar por ahora simplemente como un toque teórico para tomarlo a futuro cuando lleguemos al tema de vectores, ¿ok? Es que ambas leyes o ambos teoremas están basados en la suma de vectores, nunca en la sustracción, y que ambas necesitan del método gráfico del paralelogramo para su definición. Entonces, cuando entremos en el tema de los vectores y veamos suma de vectores y el método del paralelogramo, ¿ok? Entraremos más en detalle y retomaremos con toda seguridad nuestros dos teoremas del seno y del coseno. Veamos un último ejemplo. Dos trenes parten de manera simultánea de una misma estación, con trayectorias rectilíneas que forman entre sí un ángulo de 65 grados. Las velocidades de cada uno son 120 kilómetros y 140 kilómetros por hora. Calcula la distancia que separa ambos trenes al cabo de 2 horas de recorrido. Muchos en este momento dirán, bueno, me cambié de canal, estoy en el canal de física, ¿qué pasó aquí? Porque estamos hablando de trenes, distancia, recorrido. Señores, por supuesto, estamos hablando de problemas aplicables a la vida cotidiana y entre ellos involucra, por supuesto, la física. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer como siempre? Un esquema, señores. Tengo mi estación, tengo el tren A, el tren B, cada quien con una velocidad, 120 km por hora, 140 km por hora, un ángulo formado entre ellos dos, 65 grados, y quiero que al cabo de 2 horas saber esta distancia X que está acá. Entonces fíjense lo siguiente, como el primero lleva esta velocidad, esto me implica que en 1 hora él recorre 120 kilómetros, mientras que el segundo tren en 1 hora recorre 140 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que al cabo de 2 horas, el valor de este lado va a ser ahora 240 kilómetros, mientras que el valor de este lado va a ser 280 kilómetros. Tengo el ángulo, tengo 2 lados y desconozco el tercer lado del triángulo. ¿Puedo aplicar la ley del coseno? La respuesta es sí. Entonces, x al cuadrado, 240 al cuadrado más 280 al cuadrado menos 2 por 240 por 280 por el coseno de 65. Realizando nuestras operaciones, tenemos entonces que la distancia aproximada en que está un tren del otro luego de 2 horas es 281,4 kilómetros. Recuerdo una vez más que para esta parte de los cálculos, justamente como les decía, por no tener la posibilidad de trabajar con triángulos rectángulos y con ángulos notables, vamos a poder tener el uso de la calculadora.